Muy buenas noches a todos. Guau, tienen razón que son muchos los niños. El otro día dijeron, es como que parece que somos menos ahora sin los niños. Amados, bueno, ya saben que me gusta expoliar un poco antes de comenzar a hablar para que los cuerpos se vayan preparando. Avisamos cuando es prédica, avisamos cuando es enseñanza. Hoy es enseñanza. Hoy tocó enseñanza. No, hoy tocó enseñanza. Así que simplemente lo avisamos para que sepan un poco el tiempo. Tal vez nos extendamos un poquito más a lo que suele ser una prédica habitual. Así que vamos a intentar ir rápido. Comentarles también que el día de hoy vamos a poder ver y repetir un par de cosas que ya hemos visto anteriormente, pero que son necesarias, cada uno lo sabe, que son necesarias para reafirmarlo. Así que también esténse preparados para eso. Y esténse preparados también para que veamos, tal vez, algunas cosas que tal vez nunca vimos. O sí, no se sabe. Así que el título del día de hoy, de la enseñanza de hoy que teníamos en el flyer es la importancia de una correcta interpretación. Y entendiendo el título y comenzando desde esto, el hecho de interpretar nos sirve para todo. No quiero que solamente nos quedemos, aunque lo que vamos a ver es la interpretación de las escrituras bíblicas, ¿sí? para que entendamos el contexto, pero vamos a hablar un poco y que entendamos que la palabra interpretación tiene que ver y abarca un montón de cosas y ejemplos que vamos a ver para que realmente le demos la importancia que se merece. Si nos preguntamos qué es interpretar, la interpretación es el proceso mediante el cual se busca comprender y dar sentido a algo. Repetimos, es el proceso mediante el cual se busca comprender y darle sentido a algo, ya sea un texto, ya sea una obra de arte, ya sea una experiencia. La interpretación implica analizar los detalles y características de lo que se está interpretando. ¿Cuál es el fin de esto? Comprender su significado y poder explicarlo y o transmitirlo a otros. En el caso de la interpretación de un texto, que es lo que vamos a ver el día de hoy, se busca comprender el significado de las palabras y las frases que lo componen. Esta sería como la idea de interpretar frente a la lectura de un texto. Entonces, ¿qué vamos a prestar atención? El contexto histórico de lo que estamos leyendo, el contexto cultural y literario en el que fue escrito ese texto. Ahora, la interpretación también puede incluir la identificación de temas, de símbolos, de metáforas también utilizados en este texto. Yo sé que estamos siendo muy técnicos, pero es necesario. Luego lo podemos escuchar. Así como la consideración de ¿qué? De las intenciones del autor. ¿Cuáles fueron las intenciones del autor al escribir el texto? Y la audiencia que recibió ese texto. Hasta aquí como lo técnico. Al leer esto, ¿qué es lo que observamos de primera mano? Y lo de primera mano observamos que entonces que interpretar un texto bíblico no es solo lectura. O sea, de entrada ya tenemos que ver esto. Es decir, yo leo. Leer no es suficiente para poder interpretar. Es totalmente parte, pero no nos podemos quedar solamente con una lectura, sino que es un proceso más profundo en el cual uno comienza a preguntarle al texto, preguntarle a lo que está leyendo, preguntarle a lo que está viendo, preguntarle a lo que está oyendo, cierto tipo de preguntas, los cuales puedan tener una respuesta más profunda para poder darle un sentido a eso que leíste o a eso que oíste. Ahora, ¿qué genera una mala interpretación? Porque claro, podemos tener buena interpretación o mala interpretación. ¿Qué puede generar una mala? ¿Tan peligroso es? Y vamos a ver un par de ejemplos antes de tocar la Biblia, antes de tocar las Escrituras, un par de ejemplos, por ejemplo, en el ámbito legal. Una mala interpretación de las leyes y regulaciones
puede tener bastantes consecuencias. Por ejemplo, si un abogado interpreta mal un contrato o un acuerdo legal, puede llevar a procesos costosos, monetariamente hablando, y largos. Vamos ahora para el ámbito de la medicina. ¿Qué pasa si en la medicina el doctor malinterpreta un síntoma y un diagnóstico? Se complica, ¿no? ¿Por qué? Porque puede literalmente darnos un uso incorrecto de los medicamentos, nos puede hacer tomar algo que es incorrecto y puede generarnos complicaciones graves e incluso hasta la muerte. Y en la política estamos viendo diferentes ejemplos, ¿no?, de interpretaciones. Las malas interpretaciones en la política gubernamental o de las declaraciones de los líderes pueden llevar a confusión y a la toma de decisiones erróneas. ¿Qué consecuencias tenemos con esto? Y negativas en la economía, negativas en la seguridad nacional y en la calidad de la vida de las personas. No soy de ningún partido, no voy a hacer campaña, pero no, mentira. Ahora, en la comunicación interpersonal, por ejemplo, sí, quedó, ya está, ahora. En la comunicación interpersonal, la mala interpretación, eso es algo que vivimos diariamente, ida y vuelta, matrimonialmente, entre hermanos en el Señor, amistades, trabajo, un montón de conflictos y malos entendidos entre las personas. ¿Por qué? Por una mala comprensión. Y en el trabajo. Ahora, ¿qué pasa en la religión? ¿Tan malo es? Vemos que en todo esto realmente los errores son complicados. Pueden traer, no me voy a meter por ahí, pueden ocasionar graves problemas e inconvenientes. En nuestras relaciones, un matrimonio, si no tiene una buena comunicación, es simple, eso puede llevar a que simplemente se rompa, se quiebre, haya una separación, y así en el trabajo y con cada uno de nosotros. Ahora, en la religión, ¿qué pasa si malinterpretamos las escrituras? ¿Qué puede llegar a suceder? Y esto puede llegar a traer enseñanzas totalmente erróneas, doctrinas erróneas, y estas doctrinas erróneas traen consigo prácticas totalmente absurdas, sin sentido, pero ponele que le dejemos pasar el sin sentido. El tema que ha traído, porque ha sucedido, prácticas no solamente absurdas, sino dañinas. No solo para la vida espiritual de las personas, sino para incluso la vida física de las personas. Se ha violentado por sacar fuera de contexto y malinterpretar las escrituras hasta esto, ¿no? Hasta lastimar el cuerpo. Entonces, esto, amados, ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestros días. Ahora, nosotros, según las escrituras, dice que somos ministros competentes. Muy bien, de un nuevo pacto, lo sabemos, lo conocemos. Y como tal, como competentes, debemos de ser responsables a la hora de leer e interpretar y escudriñar las escrituras. No corresponde que simplemente leamos y que tengamos una mala interpretación. Repito, ¿por qué? Porque eso puede traer mucho daño, no solo a nuestra vida, sino a la vida de nuestra familia y a la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Los fariseos y los saduceos de la época buscaban tenderle trampa a Jesús una y otra vez en todo su ministerio. ¿Y cómo respondía siempre Jesús? Con las escrituras. Ahora, había una disparidad, una diferencia entre Jesús, los fariseos y los saduceos o religiosos de esa época. ¿Cuál era la diferencia? Es que ellos desconocían las escrituras. En Mateo 22, 29, Jesús le contesta a ellos. Estaban en plena trampa, así que estaban en un ida y vuelta, y Jesús les dice: ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿dónde se encontraba el problema según Jesús? Según Jesús, el problema se encontraba en el desconocimiento de las escrituras. Simple. Pero Jesús, estás hablando con saduceos, son
judíos de la ley, son hombres de la ley, son hombres que se saben el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de memoria. Son personas que tienen conocimiento. ¿Cómo podés decir que desconocen las Escrituras? Claro, ellos conocían la letra escritural, conocían y retenían la memoria escritural, pero estaban errados porque tenían una mala interpretación de ellas. Al tener una mala interpretación, Jesús directamente dice, ustedes no conocen las Escrituras. Ahora, en el libro de los Hechos, vemos cómo esto comienza a tener gran relevancia en la primera iglesia. Hechos 17:11 dice, estos eran de sentimiento más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje. Y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Esto es impresionante. O sea, ellos escuchaban y todo lo que oían, la palabra que escuchaban y que oían, no simplemente se quedaban con algo que oían, sino que dice, examinaban todos los días las Escrituras con un propósito puntual, para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Así que ellos no se quedaban con la interpretación de alguien más, no se quedaban con la interpretación de alguien que les hablaba, sino que después no era que tenían desconfianza, pero ellos tenían una seguridad, y la seguridad era las Escrituras. Entonces, voy a ver todo esto que me están brindando y diciendo los apóstoles, voy a ver si esto es verdad. Así que se tomaban ese trabajo. Ahora, el trabajo que ellos hacían, amados, era excelente. Porque el hacer esto, el trabajar de esta manera, eso es lo que Dios nos pide, nos manda, lo que espera de nosotros, ¿como qué? Como ministros competentes de un nuevo pacto. Así que este trabajo, esto que hacían, ni siquiera lo hacían por obligación, lo hacían por pasión. Porque habían conocido el misterio que estaba escondido. Claro, ellos comprendían y entendían las Escrituras. Había un misterio que estaba escondido y de repente este misterio se revela. Imagínense la pasión que habrá despertado sabiendo que generaciones y generaciones estuvieron hablando de este Mesías, de este Cristo, de este Jesús, y ellos lo están vivenciando en su generación. Por lo que obviamente se apasionaban por leer y comprobar que todo esto era real. Ahora, ¿qué ha sucedido? Esto se ha perdido. Esta primera iglesia y todo lo que ellos vivían y leían y esta pasión a lo largo de los años por la religión se ha apagado, se ha venido bastante abajo. Y luego de 2000 años, gracias al Señor, en nuestra generación todo esto se está revirtiendo. Ha habido una reforma la cual sigue y seguirá hasta que podamos realmente todos entender y hablar una misma cosa y poder tener una buena interpretación de las Escrituras. Ahora, ¿por qué otra razón? Porque hay varias. Tenemos que interpretar correctamente y prestar la atención a leer. Y es simplemente también para no repetir una historia pasada. ¿Qué historia? Vimos en el SEAP también de tercer año, viendo un poco todos los sacerdocios, ¿sí?, que hubo desde Génesis hasta Cristo. Estuvimos viendo cuando Moisés rescata al pueblo de Egipto, luego que salen de Egipto pasan 3 meses, y luego de que pasan 3 meses, Dios en el monte Sinaí, ellos están en el desierto Sinaí, en el monte, visiblemente entre una tormenta, Dios le habla a todo el pueblo. Eso por un momento se me había olvidado. Dios le habla a todo el pueblo, porque la idea de Dios y lo que Dios quería era, desde su propósito, darse a conocer. ¿Qué hace el pueblo? Tiene miedo.
Y como tiene tanto miedo, le dicen, Moisés, que Dios no hable con nosotros, no vaya a ser cosa que muramos. Mejor, anda vos, y si te morís, y bueno, no pasa nada, total nosotros, de una u otra manera, quedamos libres, quedamos bien. Así que anda vos a hablar con Dios, y después todo lo que Dios te diga, venís y nos los compartís. Es fuerte ver, parece loco, ¿no? Dios te está hablando y vas a mandar a otro. Es fuerte, pero esto ha sucedido con el pueblo evangélico a lo largo de los años. El pueblo evangélico no ora, el pueblo evangélico no lee y esperan que Dios le hable al pastor y que el pastor les comente lo que Dios le habló. ¿Para qué me voy a poner a trabajar yo si le habla a él? ¿Para qué me voy a levantar y voy a estar todo el día orando y voy a estar leyendo y voy a estar escudriñando? ¿Con qué sentido? Si ya le hablo a una persona que me va a guiar. Misma historia. Igual. Pero no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Lo podemos ver en los libros de sabiduría. No hay nada nuevo bajo el cielo. No hay nada nuevo. Las historias son cíclicas, se repiten. Lo que nosotros tenemos que lograr generacionalmente es no repetir la historia y poder ser la generación que Dios espera que seamos. Y la generación que Dios espera que seamos es una generación de ministros competentes de un nuevo pacto que no es letra, amados, esto es vida, es dinámica del Espíritu y lo vamos a ir viendo, que puedan darle a Él lo que Él espera y hacer lo que Él espera. Así que, ¿por qué tenemos que interpretar bien? Repetimos, para no repetir la misma historia. Yo sé que esto no sucede aquí, quédense tranquilos, estamos hablando de otras personas que están viviendo exactamente esto, que no oran, que no leen. Hay una estadística bastante grave, pero literalmente, lo pueden buscar, el 92% de los cristianos evangélicos tienen la Biblia en su casa y no la leen. 92%. 92%. No estoy diciendo que el 92% la lee. El 92% tiene la Biblia en su casa y no la lee. Ahora, nosotros no tenemos que juzgar esa acción, pero sí tenemos que modelar algo totalmente diferente. Tenemos que modelar algo totalmente diferente. Tenemos que modelar personas que estén apasionadas por las Escrituras, que estén apasionadas por leer, por interpretar, por escudriñar, por poder comer la palabra de Dios que se encuentra en las Escrituras. Así que, entendiendo esto y no queriendo repetir la misma historia, ¿alguien quiere repetir la misma historia? Excelente. Excelente. ¿Cómo podemos colaborarnos a poder interpretar correctamente las Escrituras? Esa sería la pregunta. ¿Cómo podemos colaborarnos? Y esto, amados, yo dije que es una clase, que es una enseñanza, pero podríamos estar horas y 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 meses, la verdad, y años, si tuviéramos que desarrollar. Por lo que hoy vamos a ver, o vamos a dar herramientas generales, totalmente generales, como para poner de una u otra manera un cerco que nos pueda cuidar y que nos pueda mantener donde el Señor quiere mantenernos. Así que lo primero que tenemos que entender al encontrarnos con las Escrituras, con la Biblia, es el contexto general de las mismas. Amados, no podemos salirnos del contexto general de las mismas. Jesús dijo en Juan 5, 39, 40. ¿Estás ocupado analizando las Escrituras, estudiando detenidamente con la esperanza de obtener la vida eterna? Todo lo que lees,
apunta a mí. Pero todavía te niegas a venir a mí para que pueda darte la vida que estás buscando, que es la vida eterna. Contexto general. Todas las escrituras apuntan a Cristo. Muy buena pregunta. Todas las versiones que voy a leer es NBI menos esta, que es la TPT, que es una traducción en inglés, pero que la hemos traducido. Y dice, todo lo que lees apunta a mí. Entonces, primer punto claro, la escritura apunta a Cristo. Esto es importante entenderlo porque quiere decir que la escritura no apunta a vos, la escritura no apunta a mí, la escritura no apunta a nosotros, no apunta a este mundo, no apunta al vecino, no apunta a la mascota. La escritura apunta a Cristo. Esto de entrada nos salva de un peligro que hemos vivido durante años y es de un evangelio totalmente antropocéntrico que está centrado en el hombre. Entonces, ¿cuál es el contexto general si leemos de Génesis a Apocalipsis? Que todas las escrituras se tratan de Cristo. Todas las escrituras se tratan de Él. Ahora, cuando cometemos el error, lo sabemos, de generar un evangelio antropocéntrico, ponernos nosotros en el centro del lugar, ¿qué cometemos? ¿Qué error hemos cometido? Y comenzamos a tener a Dios como nuestro servidor. Cuando es al revés, entonces, Dios dame, Dios te necesito para esto, Dios acompáñame en este proyecto, Dios ayúdame con tal cosa, Dios comienza a ser un instrumento el cual yo me hago para poder concretar diferentes tipos de proyectos, sueños, actividades, metas y un montón de cosas. Ahora, en el contexto de que todo apunta a Cristo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos al ver en la Biblia la historia macro, ¿qué quiere decir? Tirada para atrás, ver el contexto general, no micro, porque si hacemos eso, entramos en un caos en el día de hoy porque hay mucha cantidad de historias. Ahora, la historia macro general, el contexto general, ¿a dónde nos lleva? Al propósito eterno de Dios. Llevado a cabo y logrado a través del nuevo pacto con su Hijo. Entonces, esto lo saben, por eso no vamos a calar tan profundo ahí, pero volver a recordar el propósito eterno de Dios, la historia macro en toda la Biblia. Dios teniendo un propósito eterno, el cual se propuso con él mismo llevarlo a cabo y lo cumplió. ¿Por qué? Porque es algo que está consumado. ¿Cómo lo cumplió? Con su Hijo. Entonces, entendiendo esto, volvemos a recordarnos, ¿por qué no debemos de caer en la mala interpretación de las Escrituras? Porque generamos doctrinas erróneas, las doctrinas erróneas traen prácticas absurdas y eso genera pensamientos nocivos, dañinos para la vida espiritual y física de los creyentes que somos nosotros. Ahora, tenemos que tener en cuenta, dentro de esto y comprendiendo esto y teniendo esta base, algunos principios fundamentales al acercarnos a las Escrituras y es entender la diferencia de los pactos. Es como el segundo escalón, por así decirlo. Tenemos propósito eterno de Dios, ¿sí? Ahora, necesitamos como ministros competentes de un nuevo. Si hubo un nuevo, quiere decir que hubo. Si hay un nuevo, quiere decir que hubo un. Perfecto. Tenemos que conocer, masticar, desgustar y enseñar con exactitud las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ya que el desconocimiento de esto, literalmente, esta es la raíz, el desconocimiento del antiguo pacto y el nuevo pacto es lo que dio lugar a lo largo de los años a doctrinas erróneas y a todo lo que vimos recién, a prácticas sin sentido, a ritos y ceremonias sin ningún tipo de sentido
y pensamientos que realmente nos han dañado y han dañado a muchas personas. Entonces, entendiendo esto en vista, vamos a ver 6 temas centrales que hemos visto, pero que vamos a reafirmarlos en el día de hoy. El trabajo de esto, o la idea de esto, ¿cuál es? Como les dije, no es una prédica, ¿sí? O sea, es una enseñanza, es que podamos juntos poder ver y comprender antiguo pacto, nuevo pacto. ¿Cómo se veían antiguamente? ¿Cómo se ve ahora? ¿Cómo se veía antes? ¿Cómo se ve ahora? ¿Para qué? Para que comprendamos la importancia que tiene la interpretación. Es para que comprendamos esto. Al ver esto, que podamos irnos de aquí y al terminar, que podamos irnos y que tengamos un peso de responsabilidad en comprender y entender que es muy importante la interpretación de las Escrituras. Porque podemos lastimarnos a nosotros mismos y lastimar a toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, entendiendo esto, ¿está bien la base? Entendiendo esto, la primera tiene que ver con el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siendo uno. Vamos a comenzar con el Padre. Antiguo pacto. ¿Cómo se presentaba Dios en el antiguo pacto con Israel? Él era Jehová. Él era Jehová. Traducido yo soy. Lo loco de esto, recuerden, estamos haciendo interpretación. ¿Cómo conocen ustedes el nombre? ¿Cómo lo conocemos? Lo loco de esto es que en su idioma original este nombre no puede ser pronunciado. ¿Por qué? Porque en verdad se escribe con 4 consonantes. Y, H, B corta H. ¿Saben por qué esto no es? Porque pintó. Porque no sabían no tenían vocales y dijeron, bueno, vamos a escribirlo así. ¿Saben por qué es? Literalmente para que no se pudiera pronunciar. La idea era que Dios era tan santo, tan alejado del ser humano, tan altísimo, que no merecíamos mencionar su nombre. ¿Qué es lo que hicimos? Le pusimos vocales y nos sentimos más espirituales diciendo Yahvé. Otros Yahweh. Porque si invoco el nombre así con Yahweh, va a suceder algo como sucedía en el antiguo pacto. No piensen en nadie, pensemos nosotros. Recordemos que lo que tenemos que hacer es modelar a Cristo, modelar a Cristo. No pensar en nadie, modelar a Cristo para que puedan ver verdad. Ahora, esto es impresionante, claro, él era el Altísimo. Él estaba lejos, él era inalcanzable. Ahora, ¿cuántos de nosotros, vamos, por lo menos yo me meto en la voz, usted si quiere venir, venga, no hace falta que me haga ojito. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en algún momento más importante por hablar el nombre de Jehová o conocerlo más o menos, como lo dicen los judíos actuales, decir Yahvé o orar así o alabar de esa manera? Ahora, en el nuevo pacto, lloren conmigo por favor, en todo el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová, pueden buscarlo. En todo el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, no aparece la palabra Jehová. Jesús, siendo hijo de Dios, en ningún momento lo llamó Jehová. O sea, él mismo no usó esta palabra. Ahora, claro, Jesús, entendiendo el cambio de pacto y lo que él estaba haciendo y generando, él no introduce solo una nueva forma de llamarlo a Dios. Él no cambia solo el nombre de cómo dirigirnos. Él viene a traer un cambio revolucionario. Imagínense por un momento nos hagamos judíos, por un momento nos hagamos judíos del antiguo pacto. Teníamos en nuestra cabeza un nombre que no podía pronunciarse.
un Dios al cual le teníamos miedo y nos temblaban las piernas. Una persona que estaba lejos, alguien que era altísimo, alguien que no podía. Y de repente aparece uno y a esta persona impronunciable le dice, papá, él es mi padre. Vamos, yo hubiera sido el primero que levanta la piedra. Hay que matarlo. O sea, es una falta de respeto. ¿Cómo le vas a decir a este Dios, papá, padre? Es impresionante. Ahora, claro, eso es lo que vino a hacer Jesús. Vino a plantar el nuevo pacto y en esta nueva naturaleza, nueva forma de vida, en esta vida en el Espíritu, dicen, no, pará, no está más allá, no va a estar más allá. Ahora va a estar cerquita. Ahora es papá. Sin contar el apóstol Pablo, ¿no? Que se va más al extremo y no solo le dice papá, le dice, Abba, Padre. Papito amado. Se merecía la cárcel. Con el pensamiento judío. Con el pensamiento judío. Ahora, esto es, por lo menos para mí, es lindo verlo. Ahora, claro, si nosotros nos quedamos con una mala interpretación, seguiríamos una y otra vez a través de esto, de buscar cómo nombrarlo a Dios, cómo pronunciar correctamente el nombre de Dios, cuando no se trata de eso, sino de un cambio de relación total. A alguien lejano, a alguien totalmente cerca. La pregunta para hoy, para nosotros es, ¿cómo me relaciono yo con Dios? ¿Me relaciono con Jehová o me relaciono con papá? Porque eso hace toda la diferencia. Si yo tengo una mala interpretación bíblica, voy a seguir relacionándome con Jehová, con un Dios lejano, con el Altísimo, con aquel que está lejos de mí. Ahora, si me relaciono con papá, cambia. Porque papá me abraza, papá me perdona, papá entiende, papá me guía, papá me corrige, me exhorta, papá cura mis heridas, papá restaura. Hay mucha diferencia, mucha diferencia. Así que, si no entiendo los pactos y en dónde estoy, amados, y vamos a terminar cantándole a Jehová, orándole a Jehová, y lo único que vamos a generar es una distancia entre Dios y yo. Y uno la genera. No es culpa de nadie más, es culpa de... no quiero usar esa palabra. Imagínense otra, porque no se me viene una. Es responsabilidad de cada uno, es responsabilidad nuestra. Actualmente es responsabilidad nuestra. Porque todos tenemos una Biblia. En aquella época era una locura. Ellos tenían papiros, tenían pergaminos. El papiro literalmente, la palabra viene porque es una planta que son varillas con una como palmerita chiquitita. Esto se saca, se corta en tiras, es como que se va como pelando, pero como en tiras. Eso se mete en agua, se empapa bien en agua y se va poniendo una al lado de la otra. Son tiritas así como el dedo. Una al lado de la otra y después así se aplasta, se deja secar y así se crea la hoja. Una locura. Y el pergamino eran cueros de animales. Un camión para traer una Biblia. Un camión. Ahora, de eso pasamos a tenerla en nuestros celulares. Con todas las versiones que querramos. Hasta en otros idiomas y las podemos traducir. Yo creo que sí. A veces me pongo a pensar, pero yo creo que no y creo que sí. Creo que no porque sé que la primera iglesia estaba absorbida por el amor de Cristo, pero yo creo que si pudiera estar acá y nos ve, nos apedrea. Déjeme el pensamiento. Porque teniendo la Biblia en casa, ellos dirían, ¿cómo no la van a leer?
teniendo ese acceso. Nosotros nos juntábamos con un papelito chiquitito porque no podíamos, no teníamos todo, no teníamos una biblioteca, una colección. Es más, prestábamos tanta atención, pero tanta atención que escuchábamos cuando se leía la carta y buscábamos memorizarla, porque no teníamos otra forma. Es una locura pensarlo. Bueno, padre, vamos con el hijo. Antiguo pacto. ¿Quién era el hijo? El hijo, en el antiguo pacto, era una promesa. Era simplemente una promesa. En el antiguo pacto se prometía un salvador, se prometía un rey, se prometía un mesías. Era una promesa. Ahora, no solo que era una promesa, sino que era una promesa que estaba escondida en sombras y en figuras. Papá, más profundo. O sea, no solo era la promesa, sino que esa promesa estaba escondida en sombras y en figuras que fue viviendo el pueblo de Israel a lo largo de los años. Por eso Pablo, escribiéndoles a los corintios, en 1 Corintios 10, 3, 4, dice: todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Para los judíos era roca. Para los judíos de aquel tiempo era una roca. Ahora Pablo, claro, Pablo, luego en el nuevo pacto, con una buena interpretación en el Espíritu Santo, él puede darse cuenta y ver a dónde apuntan todas las escrituras. ¿Dónde apuntan? A Cristo. Entonces él ve que esa roca que en la antigüedad les dio de beber, ¿quién era? Cristo. Pobre Moisés, por eso no entró, porque golpeó a Cristo, literalmente golpeó la roca en vez de hablarle. Punto para ahí, para... Hagan como la iglesia, por favor. O sea, llegan a la casa y se ponen a ver si todo esto es real o inventado. Se lo dejo en suspenso, para que lo hagan. Ahora, Cristo mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿De qué pan estaba hablando? ¿Estaba hablando del maná? Claro, estaba hablando del maná. ¿Qué escondía el maná? Cristo. Para los judíos era más. Solamente una comida más. Es más, se quejaban de esa comida. Entonces, este era el Hijo en el antiguo pacto. Ahora, ¿qué es el Hijo en el nuevo pacto? Ahora Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Ya no es más promesa. Ahora es el cumplimiento, es una realidad. Este Hijo, este Salvador, este Mesías, es una realidad de nosotros. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a ese día. Y ese día sucedió. Por eso Pablo, escribiéndoles a los colosenses, él les dice: pues, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque celebran ciertos días santos, ni ceremonia por luna nueva, ni los días de descanso o de reposo, pues esas reglas eran solo sombras de la realidad que vendría. Y Cristo mismo es esa realidad. Pablo mismo les está diciendo, incluso les dice, esas ceremonias que hacíamos, esos ritos que teníamos, todo eso que fuimos haciendo, marcaban la sombra y la figura de Cristo, pero Cristo ya está acá, no hace falta que la sigan haciendo. Entonces, el día de reposo, claro, es una imagen borrosa de lo que estaba por venir en el antiguo pacto. Eso era lo que marcaba el día de reposo. ¿Qué dijo Jesús cuando vino y se estableció aquí? Vengan a mí los cansados y agobiados, yo les voy a dar descanso. ¿Por qué? Porque yo soy el día de reposo. ¿Cuántos de nosotros, no piensen en nadie, piensen en cada uno, cuántos de nosotros por una mala interpretación, un sábado no está en la iglesia? Te va el cuerpo. O sea, estás perdido, hermano.
Porque si vos el sábado no venís, el sábado es un día santo. Vos no podés no estar el sábado. No podés no congregarte, porque acá dice, es más, ni te vea yo que esté trabajando. Nosotros lo hacemos en chiste, ¿no? Entre risas. Es parte. Ah, fue un chiste, fue un chiste. Fue un chiste. No, no fue real. Fue un chiste, pero fueron cosas que de una u otra manera fuimos viviendo. Marcar días de reposo, días puntuales en los cuales los trajimos por una mala interpretación y dijimos, esto es así hoy. Y Jesús en el nuevo pacto nos dice, es que el descanso soy yo. El descanso soy yo. Algo que siempre me planteé, me pregunté, Adrián, si estás cansado, estás agobiado, estás pasado de vuelta, y es porque seguramente no estás posicionado en Cristo, en toda medida y esplendor. Porque si dice, vengan a mí los cansados, los cargados, los agobiados, quiere decir que los cansados, los que están agobiados, no están en Él. Porque si vengan a mí, si están acá, ya están descansando. Ahora, una mala interpretación, volvemos, una mala interpretación ha generado mucho daño. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Sigamos con el Espíritu Santo. Sería excelente quedarnos, pero, bendito tiempo. Bien. Espíritu Santo, Antiguo Pacto. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Bueno. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Excelente. El Espíritu Santo venía de una manera externa y eventual. No solo externa, sino eventual. ¿Por qué? Porque no es que venía constantemente de manera externa. No. Había eventos puntuales en los cuales él venía y cuando venía era de manera externa. Por eso la palabra dice, y vino sobre él, y vino sobre él, y vino sobre él. De una manera totalmente externa. Nuevo pacto, ¿qué pasó? El Espíritu Santo ya no viene sobre. Tal cual, el Espíritu Santo ya no viene sobre, no viene, no viaja. No se toma subte, no se toma avión, no es que se toma una nave espacial del cielo, de lo altísimo y baja a la tierra. No, Él no viene más sobre. ¿Qué dice Pablo? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo, es casa del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Por eso es que ustedes no son sus propios dueños. ¿Qué le dice a los romanos? Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes. Somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene, ya está, si es que somos uno con Él, si es que le invitamos a que more. Claro, está todo bien, lo entendemos. ¿Cuántos de nosotros durante años y mucho, por qué lo decimos esto? Porque tal vez, por eso hicimos repetir, tal vez nosotros decimos, eso lo tengo claro, eso ya está, es una realidad en mi vida. Gloria a Dios, pero hay un montón de personas en la generación que estamos que todavía no lo está viviendo de esta manera. ¿Y nosotros qué somos? Los ministros competentes de este nuevo pacto que van a modelar a Cristo de tal manera, ¿para qué? Para que ellos puedan verlo y puedan salir de esa mala interpretación y venir a la nueva. ¿Para qué? No para que nosotros tengamos razón, para que puedan disfrutar de estar en una realidad presente. Porque la diferencia es que en el antiguo pacto todo era por obligación. En el nuevo pacto todo es disfrutable. Es disfrutable. Es disfrutable. Entonces, comprendiendo esto, la mala interpretación no nos puede llevar a qué. Volvemos a lo mismo.
a que entendamos mal, a que oremos mal, a que alabemos mal y sobre todo, y lo más peligroso en cada área, es a que pensemos y entendamos mal de acá. Porque si aquí no entendemos, siempre vamos a estar pensando que estamos lejos, que Él no está en nosotros, que Él no nos acompaña, que Él básicamente no nos ama. Tenemos un montón de pensamientos, y lo vamos a ver más adelante, que pueden ser mudados, transformados, totalmente transformados, si esto es una realidad de nuestra vida. ¿Por qué una persona se podría sentir sola si el Espíritu Santo la habita? Claro, cuando lo tenemos solo de conocimiento y no en experiencia, y no hemos transicionado en experiencia, y sí vamos a sentirnos solos, pero si comprendemos y esto se hace realidad de nuestra vida, aún en la máxima soledad de estar separados de personas físicas, vamos a estar disfrutando al Espíritu Santo. Aún allí. Bien. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Otro tema. ¿Dije cuántos eran o no? Lo están contando. No puedo ver otro más. Se me complica. Otro tema es la oración. La oración. En el antiguo pacto, la oración dependía de tres cosas muy puntuales. Del lugar, del horario y de la posición. Tres características puntuales. El lugar era Jerusalén, donde estaba el templo. Es más, lo loco, ahí lo explico. Si no estaban allí en Jerusalén, si no estaban ahí, se complicaba. Y si no, lo que tenían que hacer era, Jerusalén está, por ejemplo, allá en el norte, bueno, la posición de la oración tenía que ser dirigiéndose hacia Jerusalén, que era el templo donde se iba a orar. Horario, 3 veces al día. Ellos oraban 3 veces al día. Y posición, arrodillado y postrado. Eso, antiguo pacto. Así que, si tenías mal sentido de la orientación, el Señor no escuchaba tu oración. Mujeres, lo siento, a nivel general, se les complicaría un poco. A nivel general. Si tenías... No va a entrar ahí. Y si no podías arrodillarte y postrarte, lamento decirlo, pero bueno, el Señor no iba a escuchar tu oración. Porque había una posición. Hermoso nuevo pacto. Lo que está mal de la rodilla y bueno. Nuevo pacto. Ahora, ¿qué sucede? Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. Primer punto, lugar, chao, desterrado. Ahora es todo lugar. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Oren 3 veces al día, sin cesar. Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Horario abolido. Chao. ¿Y la posición? ¿Y la posición? Ahora sí tenemos un 10. Lo importante en la oración no es la posición física que se puede llegar a adoptar, es la actitud del corazón y la sinceridad de la oración. Jesús dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público.
Esto es precioso. Es precioso. O sea, esta realidad, el estar en este nuevo pacto, realmente es disfrutable. Es disfrutable. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque la religión, amados, nos ha hecho pensar, la mala interpretación por no haber leído correctamente, nos ha hecho pensar que de madrugada hay más unción. Si usted no se levanta a las 4 o 5 de la mañana, perdónenme, pero yo le aviso que Dios no lo va a escuchar tanto. No, amados. De vuelta, es un chiste, eso no es válido. ¿Cómo que a la madrugada hay más unción? De ninguna manera. O como que los avivamientos, exacto, o como que los avivamientos de una u otra manera, si se ora de tal hora a tal hora, es como que hay más presencia de Dios. O que se tiene que orar arrodillado. No puede orar sentado, Uri. No se puede orar sentado. No es una buena posición para orar. Hay que arrodillarse al lado de la cama y sin almohadón abajo, que duelan las rodillas. Porque si no duelen las rodillas no hay sacrificio y bueno, no llega. Estas cosas que nosotros tomamos, repito, no, o sea, con gracia, fueron cosas que hemos hecho, yo me rehago cargo, yo he hecho todas y más, por una mala interpretación de las Escrituras. Porque todo lo que he oído y simplemente lo pasaba como algo verdadero y no tenía interés ni pasión por leer e interpretar. Por eso decimos, la interpretación no es solo lectura. Sería genial que fuera solo lectura, sería más fácil, pero no, conlleva un trabajo de leer en oración en el Espíritu y un trabajo de investigación para poder interpretar correctamente lo que dice. Entonces, aunque muchas cosas suenen lindas, amados, si no tienen sustento escritural, corre de ahí. La oración en el nuevo pacto es la oración en el Espíritu, no como una actividad religiosa, sino ni como una obligación, sino como una dinámica en el Espíritu. Eso es la oración. La oración es disfrutable, la oración es tu conversación con el Señor, es un ida y vuelta con papá, donde vos lo conocés, donde vos podés saber qué hay en su corazón, qué es lo que Él piensa, donde vos podés conocer los diseños de Él, donde vos también podés conocerte más a vos mismo porque no nos conocemos lo suficiente y Él también ahí nos muestra, trabaja, quebranta nuestros corazones, nos transforma. Necesitamos una correcta interpretación. Otro tema es la bendición. Este tema parece que lo resabemos, pero nuestra lengua y mente todavía parece que no. Es como que hay una parte que parece ser que lo sabe, pero nuestra lengua, nuestro vocabulario y nuestra mente no. En el antiguo pacto había 3 características principales de una bendición: prosperidad material y económica, salud y descendencia. Quien tenía dinero estaba bendecido. Quien tenía hijos estaba bendecido. Y el que estaba sano estaba bendecido. Simple. No era muy complicado. Y esta bendición, amados, estaba muy ligada al estricto cumplimiento de la ley. Ni siquiera era que venían de arriba. No. Había una super condición. Tenía que cumplir Deuteronomio 28 a rajatabla. Pasaje mal utilizado, que hemos malinterpretado. Agarrar los 318 mandamientos, no son 10, son 318 mandamientos de la ley.
no me acuerdo 10, 318. 318 que tenía que cumplir a rajatabla para ser bendecido. Claro, muchos de nosotros hemos hablado de esos mandamientos, que teníamos que cumplirlos, y el Señor nos iba a bendecir. No hablamos de lo que continúa, ¿no? Que son las maldiciones, las cuales antes sucedían. Pero tenés una chorrera de maldiciones, que creo que superen las 318, por todas las cosas que no haces, y tenés mero maldiciones, pero para tirar, mira, para hacer una ensalada. Ahora, eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto todo esto cambió, y la bendición en el nuevo pacto, empecemos por el primer punto, es un hecho consumado. Es algo que ya es algo consumado. La bendición no es algo que tenga que alcanzar, no es algo que tenga que alcanzar. Es algo que como hijos de Dios ya tenemos. Quiero decirte, todo hijo y toda hija de Dios ya está bendecido. ¿Decís conmigo? Estoy bendecido. Ya estás bendecido. Esto es una realidad consumada. Efesios 1:3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. No hay condición, pero sí hay posición. Es en Cristo. No hay condición. Gloria a Dios que no hay condición, pero sí hay posición. Es en Cristo. Entonces la clave no es lo que hago, la clave es dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy posicionado? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, jamás se le llama bendición a algo material. Jamás. Jamás. Además, la forma de hablar del Señor para todo aquello que son bienes materiales, todo, para el Señor son cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas te serán añadidas. Nunca dijo él, y todas estas bendiciones. ¿No? ¿Por qué? Porque busca primeramente el reino de Dios, eso sería una condición. Y la bendición en el nuevo pacto no es una condición, es una realidad consumada. Ya somos benditos, todos por igual. Desde el que no tiene 2 pesos al que tiene 20.000 millones de dólares. Es lo mismo. Los dos están benditos igual si son hijos de Dios. Para aquella mujer que no tiene hijos ni descendencia, como para aquella mujer que tiene 15. Dios la guarde. Todos estamos igual de bendecidos. Todos. No hay hijos de Dios más o menos bendecidos. No, yo me voy a pegar a este para ver si se me pega la bendición porque como que está dulce. No. Todos somos bendecidos igual. La pregunta es en qué posición estamos. Esa es otra enseñanza. ¿Cuál es nuestra posición? Pero se dan cuenta, volvemos a lo mismo, ¿no? El punto central de esto, ¿qué es? Darnos cuenta la importancia que tiene la buena interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque esto ha traído mucho daño. Yo por años no me he sentido bendecido. Por años. Si no tengo 2 pesos. Señor, le hiciste pasar a mi familia una prueba. Estamos acá y vos decís que somos benditos. Si no me puedo comprar nada de lo que quiero, no tengo absolutamente nada, ¿no? ¿Bendecido de qué? Señor, ¿por qué lo bendecís? Mira todas las cosas que hace. Está en picado, Señor. Vas a dar testimonio que ganó la quiniela, Señor. ¿Cómo puede ser?
eso ha traído mucho daño. ¿Por qué? Una mala interpretación de las Escrituras. Entonces muchos han sentido que no son suficientemente bendecidos o que no son suficientemente importantes para ser benditos con Dios, cuando Dios dice, ya eres bendito. Y cuando la bendición no tiene que ver con bienes materiales, no tiene que ver con la salud, no tiene que ver con la descendencia, no tiene que ver. Este está enfermo, seguramente habrá hecho algo. Vamos a orar para que el Señor lo bendiga, porque si sigue así. No, amado, no. No. Enfermo, sin hijo y pobre, sos bendecido. Para que quede claro ahí para que quede claro. Último punto. Me voy a portar bien. Excelente. No me quiero entrar de lleno ahí, pero tenemos una bendición vertical consumada y horizontal. Ahora, la bendición horizontal del te bendigo, eso es lo que estoy hablando bien. No hay un poder que sale de mí hacia la persona. Entonces, no es te bendigo. O sea, la pregunta sería, ¿con qué me estás bendiciendo? O sea, si vos decís te bendigo, yo te digo, ¿con qué? O sea, ¿de qué manera me estás bendiciendo? ¿Me va a dar plata? ¿Nos va a invitar a cenar con alguna pupi? ¿Diriste un discurso y hablaste muy bien de nosotros frente a una empresa? ¿De qué manera me decís? ¿Por qué? Porque hablo bien de vos, no es válido si yo te bendigo. ¿Cómo? No existe eso. En las Escrituras no hay registro de que eso exista. Es más, vuelvo a, no lo dije, pero algo que nos podemos ayudar en esto, a leer las Escrituras, obviamente, ¿no? Leamos las Escrituras primeramente y ahí vamos a encontrar en todas las cartas de los apóstoles cómo ellos hablaban. Cómo ellos se manejaban, cómo de una u otra manera desde se saludaban, se hablaban. Veamos la relación de ellos. Porque nosotros, vuelvo a repetir, por esta mala interpretación, tomamos una religión judía y trajimos un montón de cosas que simplemente dejaron de ser, dejaron de existir. No hay nada en contra de aquellos que lo digan, incluso que digan, Dios te bendiga, repito, no se trata de juzgar, pero sí de modelar. Entonces nosotros cuando nos encontramos, simplemente nos saludamos. No tenemos que meter una frase religiosa entre nosotros para sentirnos dentro del pueblo de Dios. Si te querés sentir dentro del pueblo de Dios, amá y modela a Cristo en todo tiempo y en todo lugar. No te vas a sentir mejor Dios, Uri, que Dios te bendiga. Ya está bendito. De última, si se siente mal, se lo recordás, pero no de esa manera, recordá que ya está bendito. No estés esperando una bendición, no estés esperando que el Espíritu Santo venga. No, el Espíritu Santo, si te hiciste uno, ya está en vos y ya sos bendito con toda bendición que es espiritual. Veamos qué hay que ordenar para que el resto de las cosas se acomode. ¿Se entiende? Punto 6. Y ya casi que terminamos, amado. En serio, en serio, en serio. De verdad, de verdad. Eran algunos puntos porque les dije, en serio, podríamos estar, y sería genial, podríamos estar y estar y estar hablando mucho, pero la idea de esto es que podamos simplemente entender y comprender cuánta importancia tiene que al salir de aquí nosotros nos enamoremos y tengamos pasión por leer las Escrituras y en ellas poder encontrar a Cristo. Ese es el punto, ese es el objetivo. Y darnos cuenta que grave es no hacer eso. Y ese es el otro punto. Es decir, si yo no hago esto y no me ocupo y no soy responsable, sucede algo grave. Último punto, presencia de Dios.
este punto creo que no lo hemos hablado antes, creo. En el antiguo pacto, ¿cómo era la presencia de Dios? La presencia de Dios era algo externo, de vuelta. Era algo externo que se manifestaba de diversas maneras. En muchos de los salmos podemos ver que se describía como literalmente como una nube. De tal manera que vos podías entrar a la nube, como si fuera neblina, salir de la nube, vos podías permanecer e incluso podías subir. O sea, si la nube venía, vos podías correrle a la nube para que no meterte adentro. Claro, es más, esto era tan de una u otra manera externo que la presencia de Dios convertía y podía convertir un lugar común en un lugar santo. ¿Dónde lo vemos esto? En la zarza ardiente. ¿Qué le dice Dios? Quítate el calzado porque estás pisando lugar santo. ¿Qué lugar santo? Soy una montaña. Voy a pinchar todo acá. No, no, no. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en el antiguo pacto, ¿qué hacía? Convertía un lugar común en un lugar santo. Ahora, perdón, me río de los ejemplos que puse. Hace muchos años, recuerdo, por tener una mala interpretación, ¿qué conocían como santo? Es decir, yo varias cosas que conocía como santas, ¿no? Primeramente, el templo, el edificio. Si me habrán retado por jugar al fútbol ahí adentro, pegarle un pelotazo a algo o subir al altar. Porque el altar era el lugar santo, o sea, tenía miedo de subir. Si había pecado, había hecho algo, no quería subir. Tenía miedo de poner un pie que me pasara algo. Entonces siempre, padre, me curo con la sangre. Iba al altar. Sí, la mala interpretación que uno, en serio, no toma como chiste, pero eso que ha generado en las personas un orgullo tal que piensen que por estar más altos y estar en esa plataforma que se hizo con manos humanas y que a veces estaban feas y a veces estaban sucias y tenías cables tirados por todos lados y toda la cuestión, te hacía sentir más importante, te hacía sentir mejor que el resto de tus hermanos, te hacía sentir que ahí estaba la presencia de Dios. Acérquese al altar. ¿Por qué? Y porque acá está la presencia. Allá no está la presencia, acá está la presencia. Entonces vos tenías que ir corriendo al altar y empujando a ti con la señora y estar ahí, ¿por qué? Y casi de rápido. Con las señoras, ¿por qué? Para poder llegar adelante. Y si te quedabas atrás, y ahí Dios no te podía tocar porque Dios no llega hasta allá. La nube se mantiene acá. Mala interpretación. Solo una mala interpretación, o sea, no es para echarle la culpa a nadie. A mí, primeramente, que no leí, nunca me había dado cuenta que había un nuevo pacto, que habíamos cruzado, que estamos en una dinámica en el Espíritu, en una nueva vida en el Espíritu, Romanos 8, y que todo eso era antes, pero no era ahora. No interpreté, muy bien, gracias a vos. Sí leí, pero no interpreté. Entonces, nuevo pacto. Y esto cambió. Ahora, no lo pasemos por alto. Quiero, ya que es el final, nos quedemos por un momento. ¿Cuántos de nosotros, simplemente cada uno piensa en uno, acá se siente la presencia de Dios? Se me pusieron los pelitos de punta. No juzgo nada. Pero como si de una u otra manera esa nube seguiría estando entre nosotros. Ese es el punto. Es decir, ¿cómo estuvo la reunión hoy? ¿Una presencia antes o después de llegar? ¿O se generó? ¿Cómo fue? Vino y cuando se cortó la música se fue. Bajó, subió. Por eso no me la podía llevar a mi casa. Entonces cuando llegué a mi casa reventó todo. Ahora, esto, repito, ¿no? Por eso lo hablamos así para que nuestra mente comience a pensar en lo que hemos pasado y aún tal vez en lo que a veces queda todavía que tenemos que sacar de nosotros
para poder transicionar y vivir un disfrute en el Espíritu. Vuelvo a pregunta, si leemos desde Mateo a Apocalipsis, ¿cuánto registro tenemos en el nuevo pacto acerca de la presencia de Dios? 0. Los apóstoles no hablaban de la presencia de Dios. Lo que nosotros hablamos. Los apóstoles no hablaban de la presencia de Dios. O sea, no hablaban de la presencia de Dios. Es loco a veces esas cosas, el darnos cuenta que, por ejemplo, veíamos que recién tenemos en la Argentina, por ejemplo, te había dicho menos de 200 años, 300 años de... ¿300? Más o menos. De 300 años de tener cristianos, de que haya llegado la primera iglesia católica y evangélica. Menos de 300 años. Entonces, claro, nos tiramos con pensamientos y ahí después, claro, uno comienza a entender y comprender varios asuntos. O, por ejemplo, que la palabra Jehová, que no lo dije, se me acaba de venir a la cabeza, en verdad apareció en el siglo XII. O sea, claro, por eso la primera iglesia nunca la tocó, porque no estaba, recién en el siglo XII se le buscó dar un nombre y ahí recién apareció la palabra Jehová. Por no leer, interpretar, nosotros hemos tomado las cosas como que vinieron de Jesús, básicamente. Cuando en el Nuevo Pacto nunca se habló de presencia de Dios. Sí, pero no como Yahvé. Está escrito como está escrito, con solo consonantes. Claro, sin vocales. Las vocales se le agregan en el siglo XII para darle un nombre para poder pronunciarlo. Pero ellos no lo pronunciaban por esa razón. Ahora, Él ya no nos visita más. Él ya no nos visita más. Hablando de la presencia de Dios, ¿por qué no nos visita más? Porque no es que es malo, es que Él ya habita en nosotros. Él ya habita en nosotros. Él ya está en nosotros. Él no viene a visitarnos. Entonces, sí tenemos que preguntarnos seriamente, lo que dije recién, ¿por qué los apóstoles no escribieron acerca de sentir la presencia de Dios? Si a cuánto de nosotros es como, ay, qué hermoso sentir la presencia de Dios. ¿Por qué los apóstoles no lo vieron de esa manera? ¿Por qué ellos no lo hablaron de esa forma? O sea, ¿qué hay? ¿Cómo lo veían? Juan 1:16. De su plenitud, todos recibimos gracia sobre gracia. Y me van a preguntar, ¿qué tiene que ver este pasaje? Yo me pregunté lo mismo, apenas lo leí. Presencia es algo que podíamos sentir. Plenitud es algo que nos completa. Es algo que nos llena. Efesios 3:19. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ellos cuando hablaban del Señor y de que seamos llenos, hablaban de la plenitud, hablaban del pleno, no hablaban de presencia, porque ellos entendían que la presencia en el antiguo pacto era toda una cuestión era una cuestión sensorial, de sentidos. Y en el nuevo pacto ellos comprenden que ya no se trataba de sentidos, sino que se trataba de algo que los completaba, algo que los llenaba, algo que no era externo, sino algo que estaba interno. Entonces, claro, la presencia de Dios nos puede afectar externamente, pero la plenitud de Dios te transforma por completo. Colosenses 2, 9, 10. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Repito,
porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, toda la plenitud, toda, la plenitud de la divinidad, está hablando de Dios Padre, habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder, autoridad, habita en ustedes. Dice, ustedes han recibido esa plenitud. Y aquí es donde les decía, si pudiéramos comprender esto, no habría angustia, no habría tristeza, no habría soledad. No habría soledad en nosotros, no habría angustia, no habría tristeza, no habría problemas. ¿Por qué? Porque esa plenitud nos habita. Entonces, claro, si malinterpretamos la Escritura, podemos entrar y salir de su presencia. Actualmente no. Actualmente no se puede entrar y salir de su presencia. Eso era antes, cuando estaba la nube. Pero no es lo que se vive hoy. Jesús, cuando en Juan 7:37, Él dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se pone de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, interpretando, ¿no? Dando el ejemplo, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Por qué lo habla acá como en futuro? Porque claro, todavía no se había ido. ¿Qué es este río de agua viva? Es el Espíritu Santo que iba a brotar en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo que iba a brotar. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De que somos plenos en Él, de que su plenitud nos habita. Entonces hoy, actualmente, el que cree, de su interior, el Espíritu Santo brota para lo que Él necesite. Por todo esto es que hoy vemos esto. La importancia que tiene la interpretación de las Escrituras. La importancia. Y es que podemos abrazar esto y realmente tener en nosotros un peso de responsabilidad. Decir, pensá por un momento cuánto has sufrido, cuánto has padecido por tanta mala interpretación. Y cuánto aún padecemos por tan mala interpretación. ¿De quién es la tarea? Tuya y mía. Diría nuestro pastor, de mí. Es nuestra responsabilidad. Y lo tenemos que hacer, repito, no como antes, como una obligación, sino porque es nuestra vida. O sea, es como decirte, ¿vos querés disfrutar más la vida de Dios? Lee las Escrituras. Porque a mayor medida de verdad, mientras más leamos, mientras más interpretemos, más vamos a disfrutar. Y esta frase que voy a decir ahora la he escuchado por años y aún muchas veces se sigue escuchando. No sé si les ha pasado, ¿no? Lo mejor está por venir. No, amadas, lo mejor ya vino y se llama Cristo. Lo mejor ya vino y se llama Cristo. Y está en cada uno de nosotros con un propósito para que le conozcamos y lo demos a conocer. A todo pueblo, a toda lengua, de toda forma. ¿Oramos? Papá, te damos gracias. Te damos gracias, papá, por tu vida en nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos habita.
que podemos disfrutar, que podemos conocer. Te damos gracias porque a pesar de tan mala interpretación que hemos tenido, estamos aquí hoy por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Gracias por guardar nuestras vidas y presentarnos una verdad presente. Gracias por haber renovado nuestra mente y manifestarte a nosotros a través de este nuevo pacto que tú has generado. Gracias, papá, porque nos has adoptado como hijos y porque nuestra relación contigo es íntima, es personal. Gracias porque tú no estás lejos, sino que estás en nosotros y nos habitas. Gracias porque tú nos hablas cada día y nos llevas a mayor luz, a mayor verdad. Porque tu palabra, ese verbo encarnado, es una realidad para nosotros. Y porque no solo podemos oírte, sino que también podemos verte. Gracias por hacerte presente y por manifestarte y mostrarte a cada uno de nosotros. Te pedimos que sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Te pedimos que cuando nos sentemos a leer las Escrituras podamos hallar en ellas la verdad que es Cristo. Que tú nos puedas dar la correcta interpretación y que no podamos caer ni en engaños ni en errores, para que juntos podamos ser esa generación que tú tanto anhelas, una generación de hijos, de ministros competentes que te modelen, que te den a conocer en todo tiempo y en todo lugar. Ese reino de sacerdotes que responda a tu voz siendo uno en integridad. Te damos gracias y nos entregamos a ti una vez más, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que tú sigas gobernando nuestras vidas para tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.